tardes. Feliz año nuevo a todos. El año 2019 y lo recibimos con sol. Gracias a Dios por eso. Y qué hermoso es comenzar el año sabiendo que con Dios se vive mejor. En las próximas semanas estaremos buscando responder a dudas y preguntas, incluso muchas veces desafiantes, con respecto a la fe cristiana. Dudas y preguntas que repetidamente han sido expresadas por personas y por mí mismo a lo largo de mi caminar cristiano. Dudas y preguntas que a veces personas han usado como excusa para no seguir y no obedecer a Dios, hasta el punto de negarlo. Preguntas como: ¿por qué nosotros los cristianos creemos que la Biblia es el único libro, la única literatura que revela la palabra y la voluntad de Dios? Preguntas como: ¿por qué un Dios tan bueno y poderoso permite tanto sufrimiento y desgracia en el mundo? Pero Luis, que el mundo, muchos aquí hemos sufrido. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Preguntas como: ¿qué pasa inmediatamente después de la muerte? Luis, ¿será que vamos a estar volando por las nubes por la eternidad? No sé, ven a ver. Preguntas como: ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre las inmoralidades y desviaciones sexuales? Y es por eso que yo le animo a que no falten las próximas semanas. Porque vamos a estar desarrollando la nueva serie que estamos comenzando en el año 2019. Una serie que he llamado Porque tú lo preguntaste. Y yo voy a hacer mi mejor intento de responder. Y la primera pregunta que haré el intento de responder es: ¿cómo podemos saber que la Biblia cristiana es la única comunicación escrita de Dios para el ser humano? Después de todo, este es el libro donde el cristiano encuentra los mandamientos y principios de cómo vivir la fe cristiana, y es la base de todas las enseñanzas de esta iglesia. Y aunque tal vez no pueda satisfacer todas sus dudas y preguntas, mi esperanza hoy es que con este mensaje aumentar su claridad, aumentar su seguridad, aumentar su fe en el mensaje, en la revelación, en la relevancia y el poder de la Biblia. Para así poder ver y experimentar por qué la Biblia en verdad es la palabra de Dios. Ahora, no podemos negar que el cristianismo afirma que la Biblia cristiana es absolutamente única, es excepcional y que no hay ningún otro libro en la historia como ella. Y nunca ha habido, no hay y no habrá otro libro como la Biblia. Y es lo que afirmamos como cristianos. Es indiscutiblemente el libro más popular del mundo. Veamos. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, con más de 4.2 billones de ejemplares. En segundo lugar, están las citas de Mao Zedong, comúnmente llamado el Pequeño Libro Rojo. Es un libro que habla acerca de la ideología del comunismo en China, con 820 millones de ejemplares. Note la diferencia: 4.2 billones con 820 millones. Lo puede buscar en Google. Y en tercer lugar, con más de 400 millones o alrededor de 400 millones de ejemplares, adivinen que la serie de Harry Potter. Y la lista se pone cada vez más pequeña.
Y lo interesante es que ningún otro libro de las religiones más conocidas del mundo está entre los primeros 10 libros con más ejemplares en el mundo. Cuando hablamos de literatura religiosa en el mundo, la Biblia es única y no tiene comparación. Y esto me da permiso de decir que la Biblia es única cuando se trata de su popularidad. Es única. Ahora, el cristianismo afirma que la Biblia es única, pero no por su popularidad mundial, pero sí por su origen. Porque en la enseñanza cristiana nuestra convicción es que la Biblia vino directamente de Dios a través de escritores humanos. Y como Iglesia River Oaks en español, nosotros tenemos una declaración de fe con respecto a la Biblia. Se la voy a leer o lo puede ver en las pantallas. Esto es lo que creemos como iglesia. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete. ¿Y por qué esta declaración es tan, pero tan importante? Porque nosotros los cristianos afirmamos que la Biblia no solo viene de Dios, pero que también es la única comunicación escrita por parte de Dios para el ser humano. Y yo sé que muchas personas que realmente no creen estas afirmaciones robustas acerca de la Biblia, porque tal vez les molesta algo de su contenido, les molesta algo de las frases, les molesta algo de sus mandamientos, les molesta algo de su exclusividad. Su exclusividad cuando hablamos de salvación y vida eterna. Les molesta cuando decimos que la Biblia es el libro exclusivo de Dios. Y la verdad es que incomoda a muchos. Y también está el otro grupo. Me imagino que la mayoría, espero que la mayoría de los que estamos aquí estemos en este grupo. Este otro grupo es el que decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si alguien nos preguntara ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Nuestra mejor respuesta sería es porque eso es lo que me enseña mi pastor y es por eso que lo creo. Y la realidad es que esa respuesta funciona para usted, pero no funciona para otros. Entonces, Luis, ¿cómo defendemos la afirmación cristiana acerca de la Biblia? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la comunicación exclusiva de Dios para el ser humano? ¿Y qué del Corán? El libro sagrado de los musulmanes. ¿Y qué de las Vedas, las escrituras sagradas de la religión hindú? Y Luis, ¿qué de las escrituras budistas? ¿Y qué de las escrituras del bejaísmo? Entonces, ¿cómo podemos tener la seguridad de que la Biblia cristiana es la comunicación exclusiva de Dios para el ser humano? Y para dar mi respuesta, voy a usar 3 partes, siendo la última la más importante. Y la primera parte es la que prepara las demás partes, prepara el escenario. Y es que yo reconozco que todas las escrituras religiosas del mundo contienen algunos elementos de la verdad de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que fueron inspiradas, pero sí estoy diciendo que la verdad de Dios está ahí. Es algo que tenemos que reconocer y no ignorar. Incluso le tenemos un nombre a esto, la verdad común. Porque la verdad es que hay una presencia de verdad común
en todas las religiones, porque muchas de las religiones se interceptan en ciertos puntos. Yo quiero identificar algunos de estos puntos de intercepción de la verdad común que existen entre las diferentes religiones del mundo, como puede ser el mandamiento de no le hagas daño a otro ser humano con lo que haces ni con lo que dices. Como lo puede ser el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, sé amables con otros, no robes, no mientas, ayuda al necesitado. Como lo puede ser el mandamiento de el autosacrificio es el camino a la vida. Como lo puede ser no tengas intimidad sexual con la esposa o el esposo de otra persona. Como puede ser el mandamiento de sentir compasión por los pobres. Y esta lista debería de ser identificada y conocida por todo cristiano porque son enseñanzas bíblicas. Pero esta lista que acabo de mencionar también le sería conocido a las personas musulmanas. También le sería conocido a los budistas, a los hinduistas, a los baalitas. Y la razón sería, no porque los musulmanes o los budistas lean la Biblia, pero sí porque ellos leen sus escritos religiosos. Y estas verdades están en sus escritos religiosos, están en el Corán. Y aunque toda la verdad está en la Biblia, también la verdad de Dios está salpicada en la literatura de otras religiones alrededor del mundo. Ahora, necesito aclarar que lo único que está salpicado de la verdad común en otras religiones solamente se trata de conducta y ética moral, más nada. Y habiendo dicho esto, la segunda parte de mi respuesta va así. Debido a las enseñanzas conflictivas. Y cuando digo conflictiva, me estoy enfocando, y más importante, me estoy enfocando con respecto a Dios. Pero debido a las enseñanzas conflictivas con respecto a Dios, solo uno de los textos sagrados del mundo puede venir de Dios, solo uno. Porque los textos sagrados de las religiones más conocidas en el mundo se contradicen el uno con el otro en su enseñanza central con respecto a los atributos esenciales, con respecto a la naturaleza y el nombre de Dios. Y yo sé que se nos hace fácil leer y decir que a fin de cuentas todas las religiones apuntan a Dios y no importa cómo lo llamemos. Y ojalá esto fuera verdad. Pero no lo es. Aquí el problema no está tanto cómo lo llamemos, pero sí es realmente conocer su naturaleza. Y es aquí donde las escrituras sagradas de las religiones del mundo difieren y se contradicen en la persona de quién es Dios. Y esto nos deja con dos opciones. Opción número uno es que ninguna religión está en lo correcto, todas están equivocadas. Opción número dos es que una sola de todas es la correcta, es la verdadera. Una sola nos puede dar la naturaleza y los atributos del único Dios infinito que existe. Y las demás están equivocadas. Porque no puede haber ni dos ni tres en la verdad debido a todas las contradicciones que tienen entre ellas cuando se trata de las características y los atributos esenciales de Dios. Como por ejemplo, el hinduismo enseña que existen más de 1000 dioses y el Islam enseña que solo hay un Dios, pero el cristianismo enseña que solo hay un Dios existiendo eternamente en la comunión de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto lo llamamos la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Como por ejemplo, el Islam enseña que Jesús solo fue un profeta de Dios y nada más.
Pero el cristianismo enseña que Jesús era Dios y nada menos. Como por ejemplo, el Islam y el hinduismo enseñan que nos podemos conectar con Dios a través del esfuerzo humano y buenas obras. Y según ellos, cuando hacemos esto, podemos movernos a estar más cerca de Dios. Pero el cristianismo enseña que Dios vino a la tierra a conectarse con el ser humano y solo por su gracia es que nosotros, los seres humanos, nos podemos acercar a Él. Y la verdad es que no podemos mezclar todas estas declaraciones para hacer una bonita religión. Una religión que esté de acuerdo con todos. Porque estas declaraciones no solo son variaciones de la misma enseñanza, pero también son contradicciones de la misma enseñanza. Y yo no creo que exista un Dios que se contradice, pero yo sí creo en un Dios que es claro, un Dios que es verdadero y un Dios que es preciso. Entonces, Luis, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es la literatura, la escritura que viene directamente de Dios? Y ahora yo les voy a decir cuál es la razón principal. No es la única razón, pero esta sí es la razón principal por la que yo elijo creer que la Biblia es el único libro con la palabra inspirada y revelada por Dios en todo el planeta Tierra y en toda la historia de la humanidad. Y la razón principal no es por el contenido que se encuentran en las otras escrituras sagradas de otras religiones. No. Y la razón principal no es porque la Biblia, por un margen inmenso, es el libro más popular del mundo. Porque no es por esa razón. Pero la razón principal sí es por a quién apunta a ser la persona más importante que jamás vivió en el planeta Tierra, y esa persona es Cristo Jesús. Y con esto llego a mi tercer y último punto, que es: la Biblia es el único libro que registra todas las profecías referentes a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y damas y caballeros, por favor de no subestimar la suma importancia de que la Biblia es el único libro que registra todas las profecías referentes a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia es el único libro en la historia de la humanidad que registra y profetiza la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Algo históricamente, secularmente y grandemente comprobado, documentado y afirmado de que sí sucedió. Eventos que hay que ser necios para no creer. La Biblia es el libro que contiene las escrituras sagradas de los judíos. Y eso lo conocemos como el Antiguo Testamento. Fíjense que nosotros los cristianos somos unos vivos. Agarramos las escrituras sagradas de los judíos, pero no somos judíos. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Así que agarramos su literatura, pero no agarramos su religión. El Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se predijo de una forma específica y precisa, 500 a 1000 años antes de que sucediera, que el Mesías, Jesús, nacería en Belén, que nacería de una mujer virgen, que sería traicionado por un amigo por 30 monedas de plata, que moriría una muerte violenta, que sería clavado. Y hasta predijo que cuando iba a ser clavado, ningún hueso se le iba a quebrar. Y predijo que resucitaría de entre los muertos. Y la verdad es que terminaron siendo más de 191 profecías que se cumplieron en la misma persona, Jesús, 100 años después que fueron profetizadas.
Y para que más de 191 profecías se cumplieran en la misma persona cientos de años después, es sentido común concluir que solo pudo haber sido un acto de un ser súper supremo el poder compilar todas estas escrituras que ahora consideramos las sagradas escrituras. Y ese ser súper supremo fue nada menos y nada más que Dios. Y si la Biblia le acertó totalmente con Jesús, yo también decido, y se me hace obvio, creer que también le acertó al resto de su contenido. Siendo Dios mismo el que providencialmente inició, inspiró y protegió su contenido a lo largo de la historia. Y ahora quiero dar otras razones. Ya di la razón principal, y es porque apunta a Cristo Jesús. Pero quiero dar otras razones por la cual yo creo que la Santa Biblia es la única palabra inspirada de Dios. Yo también creo que la Biblia cristiana es la palabra de Dios porque la autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Esta autoridad y poder se ve mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a las enseñanzas bíblicas. Muchos homosexuales han sido liberados gracias a las enseñanzas bíblicas. Los abandonados, los haraganes y las personas irresponsables han sido transformadas gracias a las enseñanzas bíblicas. Los criminales han sido reformados gracias a las enseñanzas bíblicas. Los pecadores son reprendidos y liberados de su pecado gracias a las enseñanzas bíblicas. Muchas relaciones matrimoniales y familiares han sido restauradas gracias a las enseñanzas bíblicas. Y el odio se ha convertido en amor gracias a las enseñanzas bíblicas. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Yo también creo que la Biblia cristiana indudablemente es la palabra de Dios porque fueron 66 manuscritos. Hoy los llamamos libros, pero fueron manuscritos individuales. Escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores en diferentes condiciones sociales. Y la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Y esta unidad es diferente a los demás libros y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Yo creo que la Biblia es indudablemente la palabra de Dios porque Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Y al estudiar las vidas de estos hombres, los encontramos honestos y sinceros. Fíjense que en las Escrituras vemos cómo los seguidores de Cristo tuvieron miedo, cómo sufrieron. Fueron gente sincera al escribir la palabra inspirada por Dios. No nos ocultaron nada. Créame que si yo le quiero convencer a que usted me siga, yo lo único que voy a escribir son puras cosas buenas. Pero la Biblia es real, escrita por personas reales. Y el hecho que estos hombres sinceros estuvieron dispuestos a morir y a menudo muertes atroces por lo que creían, esto atestigua que estos hombres ordinarios y muy honestos realmente creyeron que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos creyentes conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego de que resucitó de los muertos. Y ver al Cristo resucitado tuvo tan gran impacto que ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Yo creo que indudablemente la Biblia
es la palabra de Dios, porque ha sido indestructible. A causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Lo puede leer. Desde los emperadores romanos de la antigüedad, pasando por los dictadores comunistas, hasta los ateos y agnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo hoy. Eso es algo sobrenatural. Yo creo que la Biblia cristiana es la palabra de Dios. Porque a través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica. Pero la arqueología la ha confirmado como historia. Y la ciencia como verídica. Pero Luis, es que yo leí en mi clase de ciencia. No, teorías. La Biblia no confirma teorías, pero la ciencia confirma que la Biblia es verdad. Muchas veces vemos lo que nos conviene ver. Los opositores han atacado sus enseñanzas como primitiva y anticuada. Pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. Continúa siendo atacada por el pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan veraz y relevante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Y por mucho que sus oponentes traten de atacarla, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece y su veracidad y su impacto en las vidas es inconfundible. La precisión con la que ha sido preservada y traducida a pesar de cada intento de alterarla, atacarla y destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y está sobrenaturalmente protegida por Dios. Y no debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, esta siempre aparece intacta, aparece incambiable. Y le voy a decir por qué el ser humano jamás puede destruir la Biblia. Porque Cristo dijo en Marcos capítulo 13, no está en las pantallas, capítulo 13, versículo 31. Cristo dijo: la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo creo que la Biblia cristiana es la palabra directamente de Dios y es la palabra exclusiva de Dios para el hombre. Porque en lo personal, la Biblia ha y continúa transformando, edificando y bendiciendo mi vida y la de mi familia. Porque indiscutiblemente la Biblia cristiana es la palabra de Dios. El hecho de que usted lo crea o no, no cambia la verdad. Y poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, también vivió un muy famoso fundador de iglesias cristianas, quien comenzó a escribir cartas a las iglesias que él había fundado y a las personas que asistían a esas iglesias. Hoy día nosotros conocemos a ese fundador de iglesia como el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, antes de ser fundador de iglesias, él era un hombre que perseguía apasionadamente la iglesia cristiana con el deseo de hacerla desaparecer por completo. Hasta que un día tuvo un encuentro personal y transformador con el Dios a quien él perseguía. Y en un momento, en un instante, de un hombre que odiaba
a Jesús y a sus seguidores, en un instante este hombre se convierte en uno de sus más fieles y más efectivos discípulos, seguidores de Cristo. Entonces este hombre, en vez de perseguir la iglesia cristiana y sus miembros, Dios usa grandemente al apóstol Pablo. Y Pablo, déjeme explicarle, Pablo era su nombre romano, porque aunque era judío, él era ciudadano romano. Y Pablo era su nombre, pero en verdad su nombre era Saulo de Tarso. Después que él se convirtió al evangelio, a ser un seguidor de Cristo, él usó el nombre romano, que era Pablo. Pero Dios usó grandemente a Pablo para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Luis, ¿quiénes son los gentiles? Usted y yo, las personas que no somos judíos, que no somos judías. Y de las muchas cartas que él escribió, y estoy hablando de las cartas que él escribió a las iglesias y a sus miembros, 13 de ellas sobrevivieron la antigüedad y hoy en día las encontramos en la Biblia cristiana. ¿Por qué, Luis? Porque fueron tan importantes en la expansión del evangelio que ahora consideramos las cartas de Pablo escrituras sagradas. Y así como un buen padre quiere que sus hijos sepan y anden en la verdad, aquí vamos a ver a Pablo dándoles unos consejos finales, porque ya estaba llegando, ya él presentía que ya iba a morir. Pero él estaba dando unos consejos finales y muy importantes a un joven líder en la iglesia de Éfeso llamado Timoteo. Y en su infinita misericordia y providencia, Dios permitió a que estas escrituras sobrevivieran hasta el día de hoy para que su iglesia River Oaks en español en el año 2019 pudiera aprender de ellas. Y esto es algo que podemos leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: toda la escritura, Timoteo, mira, no dudes, pero toda la escritura es inspirada por Dios. River Oaks en español 2000 años después, por favor no dudes, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y por eso es que mucha gente no quiere aceptar la vida, porque no quiere aceptar la Biblia, porque no le gusta que le digan lo que está mal en su vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No solo te corrige, sino que te enseña a hacer lo correcto. ¿Eso requiere cambio? Sí. ¿Requiere sacrificio? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Dios la usa. ¿Qué usa? Las escrituras para preparar y capacitar a su pueblo, a su iglesia, para que haga toda buena obra. No solamente los domingos, sino de lunes a sábado. Y los domingos también. Palabras poderosas de un hombre que tuvo un encuentro transformador con Dios. Palabras poderosas que se me hace fácil creer y procurar aplicar en mi vida. Y aunque algunas veces se va a requerir fe para creer en la Biblia. Pero yo decido creer. Yo decido creer cuando yo tenga duda. Porque el cristianismo no está basado en probabilidades ni en estadísticas. El cristianismo está basado en tener y aplicar la fe que Cristo Jesús nos da. Y a fin de cuentas, se requiere más fe no creer en la Biblia. Porque el problema no es si hay evidencia, el problema es conveniencia.
Decidimos no creer porque nos conviene para nosotros no vivir bajo la autoridad de un Dios y poder vivir como queramos vivir, siendo nosotros nuestros propios dioses. Pero la evidencia está ahí. Y hoy podemos concluir que el cristianismo es el resultado de un evento. Luis, ¿cuál es el evento? Bueno, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Resultado de un evento que creó un movimiento. ¿Y cuál es el movimiento? La iglesia, usted y yo. Un movimiento que produjo textos y documentación. ¿Y cuáles son los textos y la documentación? Bueno, el Antiguo Testamento, la carta del libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas del apóstol Pablo y los otros testigos. Fíjese que hasta el hermano de Jesús fue un líder de su iglesia. El hermano de Jesús, Santiago, creyó sin duda alguna que su hermano mayor era el Hijo de Dios. Yo no sé qué hizo, porque imagínense que eso es bien difícil, que un hermano te haga creer que él es el Hijo de Dios. Pero Cristo lo hizo. Jesucristo lo hizo. Santiago fue un fundador y murió y aceptó a Jesucristo. Su propia madre, María, en la cruz dijo: tú eres mi Salvador. Entonces creó un movimiento que produjo textos y documentación que fueron recolectados y protegidos para luego ser juntados en una biblioteca llamada la Santa Biblia. Y debido a que Jesús resucitó de entre los muertos aproximadamente 2000 años atrás, fue que valió la pena documentar y esparcir la esperanza, el mensaje y la persona que encontramos en Jesús, el Hijo de Dios. Y la razón que vale la pena predicar la historia de Jesús es porque es una historia que toda generación necesita saber. Es una historia que usted y yo necesitamos no solamente saber, pero creer. Es una historia que es personal. Porque Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado y resucitó de entre los muertos, y cientos de testigos vieron que Él resucitó. Y la historia de la Biblia nos recuerda que la pregunta con la que tenemos que forcejear no es si entendemos o estamos de acuerdo con todo lo que la Biblia nos dice, o todo lo que está documentado en la Biblia. Que si la tierra fue creada en 6 días o en millones de años. Que por qué los hombres tenían varias mujeres en los tiempos antiguos. Que Luis, por qué había esclavitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que por qué había tanta muerte y sangre en los tiempos antiguos. Luis, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? Luis, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero usted sabe cuál es la verdadera pregunta con la cual sí necesitamos forcejear, analizar. Es si ya tenemos paz con el Dios que mandó a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad y pagar por nuestros pecados, y así poder obtener lo que Jesús prometió, la vida eterna y una relación personal con nuestro Padre Celestial. Esa es la pregunta que sí tenemos que responder. Porque es aquí, en la persona de Jesucristo, donde la historia de la Biblia intercepta, se une a tu historia y a mi historia. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que, por medio de Él. Entonces, Luis, ya que hemos confirmado que la Biblia es la palabra exclusiva de Dios para el ser humano, ¿cuál es la manera apropiada y sabia de responder a esta gran verdad? ¿Cuál es, Luis? Y le voy a decir.
La manera apropiada y sabia de responder a esta gran verdad es que hay que estudiar la Biblia. Hay que creer en la Biblia. Y cuando uno estudia y cree, uno obedece lo que la Biblia dice. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos reciben este mensaje?